El aire de la casa de mi hija olía a flores caras y a una distancia que yo no sabía nombrar. Llegué con el corazón en un puño, apretando el regalo para mi nieta Camila, emocionada por celebrar sus 10 años. Pero la primera bocanada de ese perfume costoso ya me advertía que algo no encajaba, que mi propio aroma a pan recién horneado y a ropa lavada con jabón de toda la vida desentonaba en ese palacio de mármol y cristal. Valeria me recibió con un beso en la mejilla que no llegó a tocar mi piel, un gesto tan perfectamente coreografiado como el resto de su vida. Me sonrió, pero sus ojos, esos ojos que yo había visto llenarse de lágrimas de niña por una rodilla raspada, ahora me miraban con una cortesía helada, como si yo fuera una visita inesperada, una pieza fuera de lugar en su perfecto rompecabezas de estatus y apariencias. Esa noche, el frío no vendría de la ventana, sino del centro mismo de la familia que yo había construido. La humillación llegó servida como un postre amargo, después de la cena. Mientras recogíamos los platos, Valeria, con esa voz suave y controlada que usaba para dar órdenes a sus empleados, se volvió hacia mí. «Mamá», comenzó, y el tono ya me puso en alerta. «Espero que no te importe, pero esta noche tendrás que dormir en el sofá». Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas, un frío que me subía desde los pies hasta la nuca. Su esposo, Javier, desvió la mirada hacia su teléfono, fingiendo un interés repentino en algo sin importancia. Un cómplice silencioso en mi desdén. La excusa fue tan hueca como sus ojos al pronunciarla. El cuarto de huéspedes estaba en plena redecoración para convertirlo en una sala de juegos para Camila. Pero yo sabía la verdad. La sentía en la forma en que sus palabras colgaban en el aire, pesadas y afiladas. Mi presencia, mi sencillez, mi vejez, todo yo era un estorbo para la estética impecable de su hogar. Me asignaron el sofá de diseño italiano, una pieza de cuero blanco tan rígida e incómoda como las reglas de esa casa. No me ofrecieron una almohada decente, solo un cojín decorativo bordado con hilos de plata que se clavaban en mi mejilla. Me cubrí con una manta delgada, tan ligera que parecía hecha de aire y vergüenza. Mientras intentaba encontrar una postura que no me rompiera los huesos, escuchaba las risas ahogadas que venían de su habitación en el piso de arriba. El eco de una felicidad de la que yo era una simple espectadora, una extraña en el hogar de mi propia hija. Cada crujido del cuero bajo mi cuerpo era un recordatorio de mi lugar en su vida, un mueble viejo, un objeto que se mueve de sitio para no desentonar con la decoración nueva. Esa noche, el dolor de mi espalda no era nada comparado con la fractura que sentía en el alma, una herida profunda que ninguna medicina podría curar. Pasé la noche en vela, con los ojos abiertos en la oscuridad, trazando las siluetas de los muebles caros que me rodeaban. Eran como fantasmas de una vida que yo no entendía, una vida por la que había sacrificado la mía. Recordaba las noches en que Valeria tenía fiebre y yo no dormía, sentada al borde de su cama, sosteniendo su manita hasta que el sol asomaba por la ventana. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento se había transformado en esta mujer que me veía como un fardo, como una mancha en su pared inmaculada? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis sienes, silenciosas, calientes, un río de dolor y desilusión que se perdía en el frío cojín de plata. Me sentía invisible, borrada, como si los años de amor y sacrificio hubieran sido escritos con una tinta que el tiempo y el dinero habían desvanecido por completo. El amanecer se coló por los enormes ventanales, tiñendo la sala de un gris pálido que reflejaba el estado de mi corazón. Me levanté con el cuerpo entumecido, cada articulación protestando por la noche en el sofá. Me miré en el reflejo de un espejo de marco dorado. Vi a una mujer de 68 años, con el pelo blanco y las arrugas que contaban la historia de una vida de trabajo y entrega. Vi a una madre con el corazón roto, pero entre la tristeza de mis ojos, algo más comenzaba a arder. Una chispa diminuta, casi imperceptible, era la llama de la dignidad. Una brasa que creía extinta, pero que el dolor de esa noche había reavivado. Ellos no lo sabían. Mi hija no tenía ni idea, pero esa humillación no sería el final de mi historia. Sería el principio. Mientras ellos dormían plácidamente en su lujosa cama, ignorantes del daño que
habían causado, yo tomé una decisión. No habría más súplicas por un cariño que claramente no querían darme. No habría más lágrimas derramadas en la soledad de un sofá ajeno. Me vestí en silencio, doblé la manta con una precisión casi ceremonial y la dejé sobre el mueble que había sido mi cama. Era un gesto de despedida, no solo de esa casa, sino de la mujer que había sido hasta entonces. La madre abnegada que perdonaba todo, que aceptaba las migajas de afecto con gratitud. Esa Isabel se quedó, dormida para siempre en ese sofá. La que saldría por esa puerta sería alguien diferente, alguien que ellos aún no conocían. Valeria no sabía que las paredes de su vida perfecta tenían cimientos más frágiles de lo que creía. No sabía que el amor que ella despreciaba era la fuerza más grande que yo poseía. Y sobre todo, no sabía que el destino, a veces, tiene una manera muy particular de hacer justicia. Una justicia silenciosa que se construye, ladrillo a ladrillo, como una casa. Ella me había dado un sofá para dormir, pero el universo estaba a punto de darme un reino desde donde observarla. Aún no sabía cómo, ni cuándo, pero una certeza se instaló en mi pecho, tan sólida como el mármol de su suelo. El juego estaba a punto de cambiar, y esta vez las reglas las pondría yo. Esa mañana, mientras caminaba hacia la puerta principal, sentí el peso de las llaves de mi pequeño apartamento alquilado en el bolsillo. Parecían insignificantes en comparación con la grandeza de esa casa, pero para mí representaban mi independencia, mi refugio. Lo que Valeria y Javier ignoraban por completo es que la vida de mi difunto esposo, Mateo, aún guardaba un último secreto, una última carta de amor para mí, un as bajo la manga que él, con su infinita sabiduría y amor, me había dejado para un día como este. Un recurso que me permitiría no solo sanar mis heridas, sino reconstruir mi vida de una manera que dejaría a mi hija y a todo su mundo superficial completamente sin palabras. La dueña del sofá estaba a punto de convertirse en la dueña de su propio destino. Mi nombre es Isabel Castillo y tengo 68 años de vida acumulada en las manos y en el corazón. Soy viuda desde hace una década, cuando mi Mateo se me fue en silencio, dejándome un vacío que aprendí a llenar con rutinas y recuerdos. Vivo sola en un pequeño apartamento de alquiler, un espacio humilde pero lleno de luz, donde cada objeto tiene una historia que contar. Me sostengo con la pensión que me dejó mi esposo y con mi propia jubilación, un dinero que estiro como una masa fina para que alcance para todo el mes, pagando mis facturas a tiempo y permitiéndome un pequeño capricho de vez en cuando, como comprar una nueva maceta para mis geranios. Mi vida no es de lujos, nunca lo ha sido, pero siempre me he enorgullecido de mi dignidad, de tener un techo sobre mi cabeza y un plato de comida en la mesa, ganado con el sudor de mi frente y la fuerza de mi espíritu. Esa independencia, por modesta que sea, es mi mayor tesoro. Mi rutina es sencilla, un ancla en la marea de la soledad. Las mañanas son para mis plantas, mis confidentes silenciosas. Converso con ellas mientras las riego. Les quito las hojas secas y admiro sus colores. Ellas, a cambio, me regalan vida, un estallido de belleza en mi balcón, que me recuerda que siempre hay algo por lo que vale la pena despertar. Por las tardes, dedico mi tiempo al voluntariado en la iglesia del barrio, organizando donaciones y escuchando las penas de otros, que a menudo hacen las mías parecer más pequeñas. Es allí donde me siento útil, donde mis manos, acostumbradas a una vida de trabajo, encuentran un propósito. Al volver a casa, el silencio a veces pesa, pero me he hecho amiga de él. Me acompaña mientras tejo o mientras escucho la radio, imaginando las vidas detrás de las voces que me hablan desde la distancia, sintiéndome parte de un mundo más grande que las 4 paredes de mi hogar. Soy, por naturaleza, una mujer de carácter apacible, de gestos suaves y voz tranquila. He aprendido a lo largo de los años que la resiliencia no grita, sino que se manifiesta en la capacidad de doblarse, sin romperse, como un junco frente al viento. Siempre he puesto la felicidad de mi hija Valeria por encima de la mía. Un instinto maternal que me llevó a justificar sus ausencias, a perdonar sus descuidos y a aceptar su forma de amar, tan distinta a la mía. Esta devoción,
que una vez fue mi mayor fortaleza como madre, se ha convertido con el tiempo en mi mayor vulnerabilidad, abriendo una puerta por la que se han colado la negligencia emocional y el desprecio disfrazado de modernidad. Me acostumbré a pedir poco, a no molestar, a hacerme pequeña para no ocupar demasiado espacio en su ajetreada y exitosa vida, sin darme cuenta de que, poco a poco, estaba desapareciendo. La muerte de Mateo partió mi vida en dos. Él era mi equilibrio, mi compañero de risas y de silencios. Cuando se fue, el dolor fue tan inmenso que pensé que me ahogaría en él. Pero fue por Valeria que decidí seguir nadando. Canalicé todo ese amor que sentía por mi esposo en un afecto aún más devoto hacia mi hija y mi nieta, convirtiéndolas en el centro de mi universo. Creí, ingenuamente, que ese amor incondicional sería mi salvación, el bálsamo para mi soledad. Me dediqué a ellas en cuerpo y alma, tejiendo jerseys para Camila, cocinando sus platos favoritos cada vez que me lo permitían y guardando cada logro de Valeria como si fuera mío. Mi amor se volvió una ofrenda, constante, un regalo que entregaba sin esperar nada a cambio, sin ver que, para ellas, quizás era un regalo no deseado, una reliquia de un pasado que preferían olvidar. A pesar de mi apariencia frágil, de mis manos pequeñas y mi andar pausado, dentro de mí siempre ha existido una veta de acero. Es la fuerza que heredé de mi madre, una campesina que crió a 6 hijos con casi nada, y la que forjé junto a Mateo, luchando codo con codo para salir adelante. Esa fortaleza ha estado latente, dormida, bajo capas de abnegación y costumbre. Se manifiesta en mi capacidad para administrar mi escaso dinero, con una habilidad que sorprendería a cualquier economista, en mi negativa a pedir ayuda aunque la necesite, y en la calma con la que enfrento las pequeñas crisis del día a día. Es una fuerza silenciosa, que no necesita anunciarse, pero que está ahí, esperando el momento adecuado para emerger, como una semilla que aguarda la lluvia tras una larga sequía. Mi hija confunde mi bondad con debilidad, pero pronto descubrirá que el agua mansa también sabe erosionar la piedra más dura. Mi mayor vulnerabilidad ha sido siempre mi corazón de madre, un corazón que ama sin medida y que, por lo tanto, es susceptible de ser herido sin medida. Por años he mendigado el afecto de Valeria, interpretando sus llamadas esporádicas como gestos de profundo amor y sus visitas apresuradas como un sacrificio en su ocupada agenda. Me he engañado a mí misma, construyendo un castillo de justificaciones para no enfrentar la dolorosa verdad, que mi hija se avergüenza de mí. Esta necesidad de sentirme amada por ella me ha mantenido en una posición de sumisión, aceptando desplantes y humillaciones con una sonrisa triste. Todo por un puñado de atención. Pero la noche en ese sofá, el frío del cuero me despertó de mi letargo. Me di cuenta de que no se puede mendigar amor, porque la caridad emocional no alimenta, solo prolonga la agonía. En el fondo, soy una mujer simple, y lo digo con orgullo. Encuentro la felicidad en las cosas pequeñas, el sabor del primer café de la mañana, el olor a tierra mojada después de una tormenta, la risa de un niño en el parque. Valeria, en su mundo de marcas de lujo y eventos sociales, ve esta simplicidad como una carencia, como una prueba de mi fracaso en la vida. No entiende que mi riqueza no se mide en posesiones, sino en experiencias, en la paz de mi conciencia y en la libertad de no tener que demostrarle nada a nadie. Esta diferencia fundamental en nuestra forma de ver el mundo es la raíz de nuestro abismo. Ella persigue la felicidad como un objeto que se compra, mientras que yo la cultivo cada día en el jardín de mi alma. Quizás, para entenderme, tendría que despojarse de todo lo que tiene, y eso es algo que su miedo al vacío nunca le permitiría hacer. Mi relación con mi nieta Camila es mi único refugio en esa familia. En sus ojos de 10 años, todavía puedo ver un destello de la niña que fue Valeria. Ella me quiere con una sinceridad que su madre ya ha olvidado. Me abraza con fuerza y me escucha con una atención genuina. Sin embargo, siento cómo Valeria intenta moldearla a su imagen y semejanza, enseñándole a valorar lo material por encima de lo afectivo. Cada vez que le llevo un regalo hecho por mí, un muñeco de trapo o un dulce casero,
Veo la sombra de la desaprobación en la mirada de mi hija, como si mi amor casero pudiera contaminar la sofisticación que intenta inculcarle a la niña. Lucho en silencio por mantener ese vínculo con Camila, por ser para ella un faro de autenticidad en medio de un océano de apariencias. La soledad ha sido mi compañera constante durante la última década, pero ya no le tengo miedo. Hemos aprendido a convivir. Hay días en que su presencia es un manto pesado que me dificulta respirar, pero hay otros en los que la agradezco. Me ha enseñado a conocerme, a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mis pensamientos sin distracciones. Me ha hecho más fuerte, más introspectiva. Fue en la soledad de mi pequeño apartamento donde redescubrí mi amor por la lectura, donde aprendí a usar un teléfono inteligente para ver fotos de lugares que nunca visitaré y donde he planeado, en mi mente, 1000 vidas diferentes. Valeria cree que me está castigando con su distancia, pero no se da cuenta de que, en realidad, me ha regalado el tiempo y el espacio para encontrarme a mí misma, lejos de su juicio y de sus expectativas. Y aquí estoy ahora, en el umbral de un cambio que ni yo misma habría podido prever. La mujer que durmió en el sofá, humillada y con el corazón roto, ha dado paso a una Isabel que se mira al espejo y reconoce la fuerza en sus ojos cansados. Mi vida modesta, mi corazón resiliente, mi capacidad para encontrar alegría en la sencillez. Todo lo que mi hija desprecia es, en realidad, la armadura que me ha preparado para esta batalla. Una batalla que no pelearé con gritos ni con reproches, sino con la elegancia silenciosa de la dignidad recuperada. Ella cree que sabe quién soy, pero solo conoce la versión de mí que le convenía. La madre sumisa. Está a punto de conocer a la mujer que soy, en realidad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia es pequeña. Un triángulo con un vértice roto. Está mi hija, Valeria, mi única hija, que hoy tiene 42 años y un hambre de mundo que yo nunca llegué a comprender. Está casada con Javier, un hombre cuya ambición solo es superada por su deseo de complacer a mi hija en todo. Aunque eso signifique hacerse el ciego ante sus crueldades. Juntos forman una pareja de esas que aparecen en las revistas, con sonrisas perfectas y ropas de marca, viviendo en una casa que parece más una exposición de muebles que un hogar. Y en el centro de sus vidas, como un pequeño sol alrededor del cual giran, está mi nieta Camila, de 10 años. Ella es la única que aún me mira con cariño puro, sin el filtro del juicio o la vergüenza, aunque siento cómo su madre intenta, día a día, pulir esa autenticidad para que encaje en su mundo de apariencias y perfección calculada. Valeria es la arquitecta de su propia vida y, lamentablemente, también de mi dolor. Es una mujer consumida por una sed insaciable de estatus social, una obsesión por mantener una fachada de éxito y riqueza que parece ser lo único que le importa. Para ella, la vida no se vive, se exhibe. Cada mueble, cada prenda de ropa, cada amistad es cuidadosamente seleccionada para proyectar una imagen de superioridad. En ese esquema perfecto, yo soy una pieza discordante, un recuerdo andante de sus orígenes humildes, de los tiempos en que vivíamos en un barrio obrero, y su mayor lujo era un vestido nuevo para su cumpleaños. Mi sencillez, mi forma de hablar, mis manos gastadas por el trabajo. Todo en mí es una afrenta a la identidad que ha construido con tanto esmero. Su motivación no es la maldad pura, creo yo, sino un miedo aterrador a que alguien descubra que detrás de la arquitecta exitosa hay una niña que comía guisos de patata. Javier, mi yerno, es un personaje secundario en esta obra, pero su silencio lo convierte en un antagonista por omisión. Es un gerente de ventas, un hombre que sabe cómo vender una idea, y la idea que ha comprado por completo es la de la vida perfecta según Valeria. Él la apoya en todo, no por convicción, sino por comodidad. Evitar un conflicto con ella es su principal objetivo. He visto en sus ojos, en más de una ocasión, un atisbo de compasión hacia mí, una chispa de desacuerdo cuando Valeria me dirige una de sus pullas disfrazadas de consejos. Pero esa chispa se apaga tan rápido como se enciende, sofocada por el miedo a alterar la paz doméstica.
una paz que depende enteramente del humor de su esposa. Su complicidad pasiva es, en cierto modo, más dolorosa que la hostilidad activa de mi hija, porque viene de alguien que sabe que lo que ocurre está mal, pero elige mirar hacia otro lado. No siempre fuimos así. Recuerdo la infancia de Valeria como si fuera ayer, una época en la que yo era su mundo entero. Se acurrucaba en mi regazo para que le leyera cuentos, me seguía por la casa como una sombra y me decía que, de mayor, quería ser como yo. Éramos cómplices, un equipo. Yo era su confidente, la guardiana de sus secretos de niña y la que secaba sus lágrimas de adolescente. El quiebre comenzó de forma sutil, cuando entró en la Universidad de Arquitectura, esa a la que solo pudo asistir gracias a los dobles turnos que hacíamos Mateo y yo. Empezó a rodearse de gente de otra clase social, a adoptar sus modales, su forma de hablar y, lentamente, a distanciarse de nosotros, sus padres, que ya no encajábamos en su nuevo y sofisticado entorno. La hija que se fue a la universidad nunca regresó del todo a casa. La relación se fue erosionando con una serie de pequeñas humillaciones, como el goteo constante que acaba perforando la roca. Recuerdo una vez que la visité de sorpresa en su oficina y me presentó a sus colegas como una pariente lejana del pueblo, con una sonrisa tensa. O la vez que organicé una comida familiar por mi cumpleaños y ella llegó 2 horas tarde, quejándose del olor a frito de mi cocina. Cada uno de esos episodios era un pequeño corte, una herida que yo intentaba vendar con excusas y autoengaño. Está estresada, tiene mucha presión en el trabajo, me repetía a mí misma. Pero en el fondo sabía la verdad. Mi hija había comenzado a escalar una montaña social y desde la cima miraba hacia abajo y ya no reconocía, o no quería reconocer, a la mujer que le había dado las fuerzas para empezar a subir. El punto de inflexión fue su boda con Javier. Fue un evento fastuoso, pagado en gran parte con los ahorros que Mateo y yo le regalamos. Sin embargo, me sentí como una extraña en la celebración. Valeria me asignó una mesa al fondo, lejos de la mesa principal, junto a otros parientes lejanos que apenas conocía. Me pidió que no hablara mucho con sus suegros, para no aburrirlos con mis historias. Esa noche bailé una sola pieza con mi hija, y durante todo el baile, sus ojos escrutaban la sala, asegurándose de que todo estuviera perfecto, sin mirarme ni una sola vez a mí. Fue entonces cuando comprendí que la distancia ya no era solo social o geográfica, sino emocional. Se había construido un muro entre nosotras, y era ella quien sostenía la paleta y el cemento, asegurándose de que fuera lo suficientemente alto y grueso. Ahora, cada visita es un examen que nunca logro aprobar. Valeria critica mi ropa, mi peinado, la forma en que educo a Camila en los breves momentos que me deja a solas con ella. Se ha convertido en una experta en el arte del menosprecio sutil, de los comentarios que parecen inocentes, pero que llevan un veneno que se te mete en el alma y te corroe lentamente. Mamá, ese vestido ya no se usa. Deberías teñirte el pelo. Esas canas te echan 20 años encima. No le des esas galletas a la niña. Tienen demasiada azúcar. Son frases que suelta con una naturalidad pasmosa, sin ser consciente, o quizás siéndolo demasiado, del dolor que provocan. Yo, por mi parte, me he vuelto una experta en el arte de tragar saliva, sonreír y cambiar de tema. Todo para mantener una paz familiar que en realidad solo existe en mi imaginación. Así que este es mi universo familiar. Una hija que me quiere lejos para poder brillar más, un yerno que asiente en silencio y una nieta que es el último hilo de una conexión que se deshilacha. El antagonista de mi historia no es un monstruo de cuento, sino algo mucho más complejo y doloroso. Es mi propia sangre, la niña a la que le di la vida y que ahora, poco a poco, me la está quitando con su indiferencia. Pero lo que ella no sabe es que incluso la planta más pisoteada, si encuentra una grieta en el cemento, es capaz de volver a crecer hacia el sol, con una fuerza que nadie esperaba. Y yo, Isabel Castillo, he pasado demasiado tiempo en la sombra. Ya es hora de buscar mi propia luz. Durante más de 30 años, mi vida tuvo el mismo sonido. El despertador sonando a las 4 de la madrugada.
un quejido metálico en la quietud de la noche que marcaba el inicio de otra jornada extenuante. Me levantaba a tientas, con el cuerpo aún dolorido del día anterior, y me metía en el uniforme de cocinera del colegio público del barrio. Mi mundo olía a aceite caliente, a desinfectante y al vapor de las ollas gigantes donde preparaba la comida para cientos de niños. Mis manos, que hoy mi hija critica por estar ásperas y envejecidas, pasaron décadas pelando patatas, cortando verduras y fregando cacharros hasta que la piel se me agrietaba. No me quejaba. Cada plato de comida que servía, cada sonrisa de un niño con el estómago lleno, era un paso más hacia el sueño que alimentábamos Mateo y yo. Darle a nuestra Valeria un futuro diferente, un futuro donde ella no tuviera que despertarse a las 4 de la madrugada. Mateo trabajaba en la construcción, un oficio tan duro y sacrificado como el mío. Salía de casa antes que yo y volvía al anochecer, con el cuerpo cubierto de polvo y el cansancio grabado en el rostro. Pero nunca, ni un solo día, lo vi flaquear. Juntábamos nuestros sueldos, moneda a moneda, en una vieja lata de galletas que guardábamos debajo de la cama. Ese era nuestro tesoro, el mapa de nuestros sueños, y el sueño más grande, el que eclipsaba a todos los demás, era la educación de Valeria. Queríamos que fuera a la universidad, que tuviera un título, que se convirtiera en alguien importante. Para nosotros, que apenas habíamos terminado la escuela primaria, una hija arquitecta era como tocar el cielo con las manos. Era la prueba de que todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sudor y todas nuestras renuncias habían valido la pena. Era nuestra forma de trascender, de construir algo más duradero que las paredes que levantaba mi esposo. Para pagar esa prestigiosa universidad de arquitectura, renunciamos a todo lo que no fuera estrictamente necesario. Nos olvidamos de las vacaciones, de cambiar el coche viejo, que se averiaba cada 2 por 3, de comprar ropa nueva. Nuestro único lujo era el cine de los domingos, y hasta eso lo sacrificamos en los últimos años de su carrera. El sueño más grande que enterramos fue el de la casa propia. Teníamos un terreno pequeño a las afueras, un pedazo de tierra que habíamos comprado con mucho esfuerzo al principio de nuestro matrimonio. Soñábamos con construir allí una casita con un pequeño jardín para mí y un taller para que Mateo hiciera sus trabajos de carpintería. Pero cuando llegaron las matrículas de la universidad, tan caras como la vida misma, no lo dudamos. Vendimos el terreno, nuestro único patrimonio, y con lágrimas en los ojos, le entregamos el dinero a Valeria. «Es para tus estudios, hija, para tus cimientos», le dijo Mateo. Recuerdo el día de su graduación como si fuera una película en mi memoria. Estábamos sentados en las últimas filas del auditorio, vestidos con nuestras mejores galas, que aún así parecían modestas al lado de los trajes de los otros padres. Cuando la nombraron y subió al escenario a recoger su diploma, con su toga y su birrete, Mateo me apretó la mano con una fuerza que contenía todo el orgullo del mundo. Lloramos en silencio, 2 viejos con el corazón a punto de estallar de felicidad. Esa noche Valeria no nos miró ni una vez. Estaba ocupada celebrando con sus amigos y profesores, con su nuevo mundo. Nosotros nos fuimos pronto, sintiéndonos un poco fuera de lugar, pero inmensamente felices. Creíamos que ese era el final feliz de nuestra historia de sacrificio, sin saber que solo era el prólogo de una nueva historia de olvido y desdén. Los primeros años de su carrera fueron difíciles, y nosotros seguimos ahí, apoyándola. Cuando decidió montar su propio estudio con un socio, le dimos una parte de nuestros ahorros para el alquiler de la oficina. Cuando necesitaba cuidar a Camila de bebé para poder ir a reuniones importantes, yo dejaba todo y cruzaba la ciudad para quedarme con la niña. A veces, días enteros, sin recibir nunca un gracias que no sonara a trámite. Lo hacía con gusto, porque para una madre, el sacrificio no termina con la mayoría de edad. Pero poco a poco, a medida que su éxito crecía, nuestra presencia en su vida disminuía. Ya no éramos el apoyo fundamental, sino un compromiso ocasional, una llamada de domingo por la tarde que a menudo se sentía más como una obligación que como un deseo. El golpe final a nuestra historia de renuncias llegó cuando ella y Javier decidieron comprar la lujosa casa en la que viven ahora.
Necesitaban una suma importante para la entrada, y a pesar de sus buenos sueldos, no les alcanzaba. Fue entonces cuando Valeria recordó la lata de galletas, no la literal, sino lo que representaba. Vino a casa con una amabilidad que ya no le conocía. Nos habló de sus planes, de la importancia de esa casa para su estatus profesional y para el futuro de Camila. Y nosotros, ciegos de amor, caímos en la trampa. Mateo y yo vaciamos nuestra cuenta de ahorros, el dinero que guardábamos para nuestra vejez, para emergencias, para tener una despedida digna sin ser una carga para nadie. Se lo dimos todo. Es un regalo, hija, le dijimos. Un regalo que ella aceptó como si fuera su derecho. Hoy, cuando camino por esa casa que ayudé a construir con los ahorros de toda mi vida, siento una ironía amarga que me quema la garganta. Cada objeto de diseño, cada suelo de mármol, cada lámpara de cristal tiene un trozo de mi sudor, de mis noches sin dormir, de mis sueños rotos. Yo duermo en un sofá incómodo, en una sala que existe gracias a que yo renuncié a tener mi propia casa. Es una paradoja cruel, una bofetada del destino. Valeria parece haber olvidado por completo de dónde vino ese dinero. Para ella, es simplemente su casa, un símbolo de su éxito. Nunca menciona nuestra contribución, ni a nosotros, ni a sus amigos. Es como si el dinero hubiera aparecido por arte de magia, borrando la historia de esfuerzo y sacrificio que hay detrás de cada ladrillo. El contraste entre lo que di y lo que recibo es un abismo que me parte el alma. Le di mis noches y mis madrugadas, y ella me da un sofá. Le di mi futuro, y ella me trata como si yo fuera una reliquia de su pasado. Le di las herramientas para que construyera sus alas, y ahora que vuela alto, mira hacia abajo, y apenas me reconoce. No pido que me devuelva el dinero. Nunca lo haría. El amor de una madre no viene con factura. Lo único que he anhelado, lo único que he pedido en silencio, es un poco de gratitud. Un gesto de reconocimiento, la certeza de que mis sacrificios no han sido en vano. Pero he recibido indiferencia, vergüenza y, finalmente, la humillación de ser tratada como un estorbo. A veces me pregunto si Mateo, desde donde esté, puede ver esto. Él, que tanto la adoraba, que siempre la defendía diciendo que la niña solo está abrumada por el éxito. Me consuela pensar que quizás no lo ve, que su recuerdo de Valeria es el de la niña que le abrazaba las piernas cuando volvía del trabajo. No soportaría que viera en lo que se ha convertido, en cómo ha transformado nuestro amor en la alfombra de lujo sobre la que ahora camina, sin mirar atrás. Pero incluso en mi dolor, sé que el amor de Mateo fue una inversión, y como toda buena inversión, a veces los rendimientos tardan en llegar, y lo hacen de la forma más inesperada. Esta historia de sacrificios, que durante tanto tiempo me ha pesado como una lápida, está a punto de reescribirse. He sido la cocinera, la cuidadora, la cajera automática de los sueños de mi hija. He desempeñado todos los papeles que me ha exigido el guión de la abnegación, pero el telón está a punto de caer sobre ese drama. Es hora de un nuevo acto, uno en el que la protagonista no sea la hija exitosa, sino la madre olvidada. Y en este nuevo acto, voy a demostrarle a ella y a mí misma que la mujer que le dio todo todavía tiene algo muy valioso guardado para sí misma, su dignidad. Y esa, a diferencia del dinero, no se puede comprar ni vender. Lo que Valeria no sabe, lo que nadie sabe, es que mi Mateo, en su infinita bondad y previsión, me dejó un último regalo, una última carta de amor escondida en el laberinto del tiempo. Él, que en vida contaba cada céntimo, había estado sembrando en secreto un jardín para mi futuro. Poco antes de que la enfermedad se lo llevara, contrató un seguro de vida a mi nombre, y con la ayuda de un viejo amigo abogado, el señor Ramos, invirtió una pequeña parte de sus indemnizaciones por accidentes de trabajo en unos fondos a muy largo plazo. Eran movimientos financieros que yo desconocía por completo. Mateo nunca me lo dijo. Supongo que no quería darme falsas esperanzas. O quizás, en su sencillez, lo veía como un último acto de protección, un paraguas guardado para el día en que la tormenta más fuerte cayera sobre mí. Y esa tormenta, la de la soledad y la humillación, había llegado. Hace apenas unas semanas,
recibí una llamada que desempolvó el pasado. Era el señor Ramos, el abogado de la familia, un hombre cuya voz no había escuchado en años. Me localizó a través de la guía telefónica, como en los viejos tiempos. Con un tono formal pero amable, me informó de que aquellos modestos fondos de inversión que Mateo había iniciado con tanta fe habían alcanzado su madurez. Las palabras que usó, rendimientos sustanciales, una suma considerable, sonaban a un idioma extranjero para mí. Al principio pensé que era un error, una de esas estafas telefónicas de las que tanto advierten en la televisión. Pero cuando mencionó el nombre completo de Mateo y detalles de su vida que solo un amigo cercano podría conocer, un temblor me recorrió el cuerpo. La vieja lata de galletas no estaba vacía del todo. Mi esposo había dejado una última galleta de oro para mí. El señor Ramos me citó en su despacho, un lugar antiguo con olor a papel y a secretos bien guardados. Allí, con una paciencia infinita, me explicó los documentos, los números que bailaban en las páginas y que yo apenas podía comprender. La cifra final era tan grande, tan abrumadora, que tuve que sentarme. Era más dinero del que Mateo y yo habíamos visto juntos en toda nuestra vida. Una fortuna inesperada que caía en mi regazo en el momento más oscuro. Sentí una mezcla de gratitud hacia mi esposo, cuya presencia se sentía casi tangible en esa habitación, y un vértigo inmenso ante la responsabilidad que se me venía encima. Por primera vez en mi vida, la libertad financiera no era una fantasía lejana, sino una realidad concreta. Un poder silencioso que ahora descansaba en mis manos, esas mismas manos que mi hija consideraba tan insignificantes. Mi primer instinto, un reflejo condicionado por décadas de abnegación, fue pensar en Valeria. Pensé en llamarla, en compartir la noticia, en decirle que nuestros problemas económicos se habían acabado para siempre. Imaginé su sorpresa, su alegría, pero entonces, como un relámpago, la imagen de mí misma en su sofá de cuero blanco me golpeó con la fuerza de una bofetada. Recordé su mirada fría, la displicencia en su voz, la facilidad con la que me había relegado a ser un mueble más, y en ese instante, una lucidez helada se apoderó de mí. No, este secreto era mío, este dinero era el legado de amor de mi esposo para mí, no para ella. Compartirlo sería como entregarle el arma con la que ya me había herido, solo que esta vez estaría cargada con balas de oro. La prudencia, una virtud que siempre había confundido con el miedo, me susurró al oído que guardara silencio. Así que este recurso, esta herencia caída del cielo, permanece oculto en las sombras, un as que guardo en la manga de mi vestido gastado. Valeria sigue creyendo que soy la misma de siempre, la madre viuda, de vida modesta, que depende de una pensión miserable y a la que se le puede humillar sin consecuencias. No tiene ni la más remota idea de la transformación silenciosa que ha ocurrido. Sigue viendo a la oruga, sin sospechar que dentro del capullo de la tristeza y la soledad, las alas de mariposa han comenzado a formarse. Este dinero no es solo una herramienta, es una oportunidad. Es la llave que abrirá una puerta que yo creía cerrada para siempre. La puerta de mi propia vida. Una vida construida bajo mis propios términos, con mis propias reglas y en mi propia casa. Y esa casa, lo presiento, va a tener unas vistas espectaculares. Este secreto se ha convertido en mi armadura invisible. Me permite sonreír con una serenidad que desconcierta a mi hija cuando me llama para sus controles rutinarios. Le respondo con una calma nueva, una seguridad en mi voz que ella, en su egocentrismo, atribuye a la resignación o a la vejez. No sabe que mi tranquilidad no viene de la derrota, sino de la certeza de tener el poder de cambiar el tablero de juego cuando yo lo decida. Por ahora, dejo que ella siga moviendo sus piezas, que siga creyéndose la reina de su castillo de cristal. Yo espero, pacientemente, como la buena cocinera que soy, a que todos los ingredientes estén en su punto justo, porque la justicia, como el mejor de los guisos, es un plato que se cocina a fuego lento, muy lento, y se sirve en el momento preciso para que su sabor sea inolvidable. Tras la noche en el sofá, volví a mi pequeño apartamento con una extraña mezcla de dolor y determinación. Sin embargo, decidí darle una última oportunidad a la esperanza,
esa mala hierba que se resiste a morir en el jardín del corazón de una madre. La llamé unos días después, con la excusa de preguntarle por Camila. La conversación fue breve, cortante. Valeria respondió con monosílabos, su impaciencia vibrando a través de la línea telefónica. Me dijo que estaba muy ocupada con un nuevo proyecto, un proyecto que, según sus palabras, requería de toda su concentración y de un entorno estéticamente agradable. Entendí la indirecta. Mi presencia, incluso mi voz, era una distracción, un elemento discordante en su sinfonía de éxito. Colgué el teléfono sintiendo cómo esa pequeña semilla de esperanza se marchitaba un poco más, envenenada por la frialdad de su indiferencia. El siguiente episodio ocurrió una semana después. Era el festival de primavera del colegio de Camila, un evento que yo esperaba con mucha ilusión. Había pasado días tejiendo un vestido de colores para mi nieta, una pieza única que sabía que le encantaría. Llegué al colegio con el paquete en mis manos, buscando la cara de Camila entre la multitud de niños. La encontré junto a sus padres. Al verme, la niña corrió a abrazarme, sus ojos brillando de alegría. Pero la sonrisa de Valeria se congeló al ver el vestido. «Ay, mamá, qué detalle», dijo con esa falsa dulzura que tanto la caracterizaba. «Pero ya le hemos comprado un vestido de una diseñadora infantil muy exclusiva. No podemos arriesgarnos a que desentone con el resto del atuendo». Tomó mi regalo y, sin siquiera desenvolverlo del todo, lo guardó en una bolsa grande junto a los abrigos, como si fuera un objeto sin importancia, un trasto viejo. La humillación pública fue devastadora. Vi en los ojos de las otras madres una mezcla de lástima y curiosidad. Javier, como siempre, miró hacia otro lado, absorto en una conversación ficticia por teléfono. Me sentí desnuda, expuesta, mi amor materializado en ese vestido de lana, despreciado y arrinconado en favor de una etiqueta cara. Camila, con la inocencia de sus 10 años, no entendió del todo la situación, pero percibió la tensión y su alegría se apagó. Durante el resto del festival, Valeria se aseguró de mantenerme a distancia, presentándome a sus amigas con un rápido «Es mi madre», antes de arrastrarme a un segundo plano. Fui un fantasma en la celebración de mi propia nieta, un recordatorio incómodo de un pasado que mi hija se esforzaba por borrar a golpe de tarjeta de crédito y apariencias. Esa tarde, el sol brillaba, pero para mí, todo estaba teñido de un gris oscuro. Días más tarde, la manipulación tomó un cariz más retorcido. Valeria me llamó con una voz inusualmente cariñosa, algo que inmediatamente activó todas mis alarmas. Me dijo que Javier y ella estaban pensando en hacer una gran reforma en la cocina y que, con mi increíble experiencia como cocinera, les sería de gran ayuda para diseñar el espacio. Por un momento me sentí halagada, útil. Me pidió que investigara modelos de hornos, que le diera ideas sobre la distribución de los armarios, que le preparara una lista de mis trucos de cocina. Pasé una semana entera inmersa en la tarea, recortando fotos de revistas, visitando tiendas de electrodomésticos, dibujando pequeños croquis en un cuaderno. Me sentía parte de su vida de nuevo, ilusionada con la idea de compartir algo con ella. Le entregué mi cuaderno lleno de notas y dibujos con la ilusión de una niña. Valeria lo hojeó por encima, con una sonrisa condescendiente. «Gracias, mamá. Esto es pintoresco», dijo, y la palabra resonó en mis oídos como un insulto. 2 semanas después, me enteré por una publicación de Javier en sus redes sociales de que habían contratado a un famoso diseñador de interiores para la cocina. Mi cuaderno, mi tiempo, mi ilusión. Todo había sido una farsa. La usó para mantenerme ocupada, para que no la molestara mientras ella tomaba sus propias decisiones. O peor aún, quizás usó mis ideas como un borrador para luego presentarlas al diseñador como suyas. Me sentí utilizada. Mi sabiduría y experiencia reducidas a un simple pasatiempo pintoresco para entretenerme mientras los adultos tomaban las decisiones importantes. La herida fue profunda, porque no solo despreció mi ayuda, sino que se burló de mi buena fe. El abuso se volvió entonces más directo, cruzando la línea de la indiferencia para adentrarse en el terreno de la crueldad verbal. Durante una llamada, mientras le contaba con alegría que mi vecina
La señora Carmen me había regalado una orquídea preciosa. Valeria soltó una risa seca. «Ay, mamá, sigues con tus alegrías de pobre», dijo. La frase me cayó como un jarro de agua helada. «¿Alegrías de pobre?», repetí con la voz temblorosa. «Sí», continuó ella, implacable. «Conformarte con tan poco. Una planta, las charlas con la vecina. ¿No aspiras a algo más en la vida? A veces me pregunto si no te da vergüenza vivir así, en ese apartamento tan pequeño, con esas cosas viejas». Cada palabra era un puñal que se clavaba en mi orgullo, en mi dignidad, en la vida simple pero honrada que yo había construido. Colgué sin despedirme, algo que nunca había hecho, con el corazón hecho pedazos. El desprecio se hizo aún más evidente cuando intenté hablar con ella sobre mi salud. Una mañana me levanté con un dolor agudo en la cadera, un achaque de la edad y de tantos años de trabajo de pie. Preocupada, la llamé para contárselo, buscando quizás una palabra de consuelo, de apoyo. Su respuesta fue inmediata y brutalmente práctica. «Mamá, no empieces con las quejas», me espetó. «Ya tienes una edad. Es normal que te duela todo. Tómate una pastilla y ya está». «No, tengo tiempo para dramas ahora mismo. Estoy a punto de entrar a una reunión con un cliente muy importante. Ni una pregunta sobre el tipo de dolor, ni una sugerencia para que visitara a un médico. Solo la invalidación de mi sufrimiento, reducido a un drama inoportuno que interfería con su importante agenda. Me sentí como una niña regañada por llorar, mi dolor físico ignorado y menospreciado. La siguiente humillación tuvo como escenario su círculo de amistades. Me invitó a una merienda en su casa, y yo tontamente pensé que era un gesto de reconciliación. Al llegar me di cuenta de que era la única persona mayor de 50 años. Sus amigas, todas mujeres impecables con ropa de diseñador, me miraban con una curiosidad casi antropológica. Durante la conversación, Valeria no perdía oportunidad para ridiculizarme sutilmente. Si yo hablaba de mis plantas, ella decía: «Mi madre tiene estas aficiones tan sencillas». Si mencionaba una receta, ella añadía: «Es que ella es de la vieja escuela, de la cocina con mucha grasa». El momento culminante fue cuando una de sus amigas me preguntó en qué trabajaba antes de jubilarme. Antes de que yo pudiera responder, Valeria saltó. «Mi madre era cocinera en un colegio. Hacía macarrones para cientos de niños». Lo dijo con un tono que pretendía ser entrañable, pero que en realidad estaba cargado de condescendencia, como si hablara de una mascota graciosa. Me sentí como una pieza de museo, un objeto exótico exhibido para el entretenimiento de sus amigas. Me encogí en mi asiento, deseando que la tierra me tragara. Las risas educadas de las otras mujeres resonaron en mis oídos como martillazos. No era la profesión en sí lo que me avergonzaba. Yo amaba mi trabajo, sino la forma en que ella lo presentaba, despojándolo de toda la dignidad y el sacrificio que conllevaba. Lo reducía a una anécdota simple, borrando de un plumazo los 30 años de madrugones, de quemaduras en los brazos, de esfuerzo sobrehumano para darle a ella, precisamente a ella, la vida de lujo de la que ahora se jactaba. Salí de esa merienda con una sensación de náusea, de haber sido traicionada en lo más profundo de mi ser. El conflicto se intensificó hasta llegar a mi nieta, mi punto más débil. Un fin de semana, Valeria me pidió que cuidara de Camila porque ella y Javier tenían un viaje de negocios. Fue un oasis en mi desierto emocional. Pasé 2 días maravillosos con la niña. Cocinamos juntas, vimos películas antiguas y le enseñé a tejer. El domingo por la noche, cuando regresaron, Camila corrió a abrazar a su madre y le dijo con toda la emoción de sus 10 años: «Mami, la abuela me has enseñado a hacer galletas como las que tú comías de pequeña». La reacción de Valeria fue glacial. Miró a su hija y con una voz afilada le dijo: «Cariño, eso está muy bien, pero no comas muchas, que esas cosas caseras engordan y no son nada sofisticadas. La próxima vez, mejor te compro unos macarons de esa pastelería francesa que tanto te gusta». Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo me estaba invalidando a mí, sino que estaba empezando a envenenar la mente de mi nieta, enseñándole a despreciar las mismas cosas que una vez unieron a su madre y a mí. Le estaba enseñando a valorar una marca por encima del amor, a medir el afecto en euros y no en tiempo compartido.
Vi en los ojos de Camila una confusión que me rompió el corazón. Estaba creando una réplica de sí misma, una niña que, en el futuro, probablemente también se avergonzaría de sus raíces. En ese momento comprendí que mi silencio no solo me estaba destruyendo a mí, sino que también estaba permitiendo que el ciclo de desprecio se perpetuara en la siguiente generación. Y eso era algo que no podía, que no iba a permitir. La tensión entre nosotras se podía cortar con un cuchillo. Mis llamadas se espaciaron y las suyas se volvieron puramente funcionales. Pedirme un favor, recordarme una fecha, darme una instrucción. La comunicación emocional había desaparecido por completo, reemplazada por una burocracia familiar fría y distante. Cada interacción era una nueva herida, un recordatorio constante del abismo que se había abierto entre nosotras. Me sentía atrapada en una espiral de desprecio, y cada intento de salir de ella solo me hundía más. La mujer que siempre había perdonado, que siempre había buscado la paz, estaba llegando al límite de su resistencia. En privado, la soledad se hacía más densa. Las noches eran largas, llenas de preguntas sin respuesta. ¿En qué me había equivocado? ¿Por qué mi amor no era suficiente? La casa, mi pequeño refugio, a veces se sentía como una celda donde cumplía condena por un crimen que no había cometido. Lloré mucho en esos días. Lágrimas de rabia, de impotencia, de una tristeza tan profunda que dolía físicamente. Pero entre esas lágrimas, algo nuevo comenzaba a cristalizarse. Una dureza que no conocía. El dolor, cuando no te mata, te transforma. Y yo sentía cómo el fuego de la humillación estaba forjando en mi interior un acero nuevo, frío y afilado. Así, cada nuevo desprecio, cada palabra hiriente, cada gesto de indiferencia, no hacía más que añadir leña a ese fuego. Valeria, en su arrogancia, creía que me estaba aplastando, reduciéndome a la nada. No se daba cuenta de que, en realidad, me estaba dando el arma más poderosa de todas, la certeza absoluta de que ya no había nada que perder. Estaba destruyendo a la madre sumisa y abnegada, sin saber que, de sus cenizas, estaba a punto de nacer una mujer, dispuesta a reclamar su lugar en el mundo, con una justicia silenciosa pero implacable. El conflicto había llegado a su punto más álgido. Solo faltaba el empujón final que me haría saltar. Y ese empujón no tardaría en llegar. El punto de ruptura no fue un grito, ni una discusión acalorada. Fue un silencio tan profundo y revelador que ahogó para siempre la voz suplicante que vivía dentro de mí. Sucedió durante la llamada semanal que yo, obstinadamente, seguía haciendo. Le pregunté a Valeria si Camila podía venir a pasar el próximo fin de semana conmigo, pues era el aniversario de la muerte de Mateo, y me sentía especialmente sola. Quería hornear con mi nieta el pastel de manzana que tanto le gustaba a su abuelo. La respuesta de Valeria fue una daga envuelta en seda. «Ay, mamá, lo siento, pero ese fin de semana es imposible. Camila tiene una fiesta de cumpleaños de una amiga en un club de campo muy exclusivo. Entenderás que no podemos faltar. Es importante para sus relaciones sociales». Y añadió, como un golpe de gracia: «Además, no quiero que la niña se ponga triste con tus historias del abuelo. Ya es hora de pasar página, ¿no crees?». Colgué el teléfono. No lloré, no sentí rabia, no sentí nada. Fue un vacío absoluto, una calma desoladora. Me senté en mi viejo sillón, el que Mateo y yo compramos en nuestra primera casa, y miré por la ventana durante horas. Vi cómo el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores melancólicos, y por primera vez no sentí nostalgia. Entendí, con una claridad que dolía y liberaba al mismo tiempo, que yo estaba intentando regar una planta muerta. Estaba ofreciendo mi amor, mis recuerdos, mi legado, a alguien que los consideraba un estorbo, una anécdota pasada de moda. La memoria de mi esposo, el amor por mi nieta, mi propia soledad, todo era insignificante frente a una fiesta en un club de campo. Ese día, dejé de implorar por amor, dejé de mendigar respeto, dejé de esperar que mi hija volviera a ser la niña que yo había criado. Acepté que esa niña ya no existía, y en esa aceptación encontré mi libertad. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome diferente. El peso que había llevado en los hombros durante años había desaparecido. En su lugar,
Había una ligereza extraña, una determinación fría y afilada. Me preparé el café, me vestí con un esmero que no sentía desde hacía mucho tiempo y tomé una decisión. Ya no iba a jugar con sus reglas. Ya no sería la víctima silenciosa de su desprecio. Si para ella la vida era un juego de estatus y apariencias, entonces yo aprendería a jugar, pero lo haría a mi manera, con discreción, con inteligencia y con la justicia silenciosa como mi única aliada. Mi objetivo ya no era recuperar su afecto, sino recuperar mi propia dignidad y enseñarle, sin una sola palabra de reproche, el verdadero valor de las cosas que ella había decidido tirar a la basura. Mi primer movimiento fue llamar al señor Ramos. Mi voz, al teléfono, sonaba firme, segura, una voz que ni yo misma reconocía del todo. Le pedí una nueva reunión, pero esta vez no fue la viuda asustada y confundida la que se presentó en su despacho. Fue una mujer con un plan. Le expliqué mi situación, no con lágrimas ni lamentos, sino con la precisión de un general que traza una estrategia de batalla. Le conté de la humillación, del desprecio, de la forma en que mi hija me había invisibilizado. El señor Ramos me escuchó con una atención solemne, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y respeto. No, necesitaba su lástima, necesitaba su pericia. Le dije que quería usar el dinero que Mateo me había dejado, no para lujos, no para viajes. Quería invertirlo en mí misma, en mi futuro, en mi dignidad. Fue entonces cuando le mencioné la casa de al lado de la de mi hija. Le conté que, por una de esas casualidades irónicas del destino, había visto un cartel de «Se vende» en el jardín durante mi última y dolorosa visita. Era una propiedad magnífica, incluso más grande y con un jardín más frondoso que la de Valeria. «¿Cree usted que podríamos comprarla?», le pregunté, y por primera vez mi voz titubeó, no por miedo, sino por la audacia de mi propio pensamiento. El señor Ramos me miró por encima de sus gafas, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Señora Isabel», dijo con una calma que me infundió una confianza inmensa, «con los fondos que usted posee, creo que podemos hacer bastante más que simplemente comprarla». En ese momento supe que tenía un aliado. El plan comenzó a tomar forma, discreto, meticuloso. El señor Ramos se encargaría de todo, actuando a través de intermediarios para que mi nombre no apareciera en ninguna parte hasta el final de la transacción. Seríamos un fantasma, un comprador anónimo que adquiere una de las propiedades más codiciadas del vecindario. La idea de que Valeria y Javier estuvieran al otro lado del seto, especulando sobre sus nuevos y ricos vecinos, sin tener la menor idea de que era yo, me producía una extraña y serena satisfacción. No era venganza, era poesía. Era una justicia narrativa que se estaba escribiendo sola, y yo era la autora silenciosa, moviendo los hilos desde la sombra de mi pequeño apartamento, que de repente ya no se sentía como una celda, sino como mi cuartel general. Durante las siguientes semanas, viví una doble vida. De cara a Valeria, seguí siendo la misma madre de siempre. La llamaba menos, eso sí, y mis conversaciones eran breves, casi funcionales. Una imitación de su propio estilo de comunicación. Ella, inmersa en su mundo, ni siquiera lo notó. Mientras tanto, mis tardes las pasaba en reuniones con el señor Ramos, revisando documentos, firmando papeles y tomando decisiones que nunca en mi vida imaginé que tomaría. Hablamos de arquitectos para la renovación, de diseñadores de jardines, de empresas de mudanzas. Por primera vez en décadas, yo estaba construyendo algo para mí. No para el futuro de mi hija, no para la memoria de mi esposo, sino para el presente de Isabel Castillo. Este secreto se convirtió en mi fuente de fortaleza. Cada vez que Valeria me hacía un desplante o me ignoraba, yo ya no sentía el aguijón del dolor. En su lugar, sentía una calma casi divertida, la serenidad de quien conoce el final de la película, mientras los demás actores aún están recitando sus primeras líneas. Ella seguía creyendo que tenía el poder, que yo era la pieza débil en su tablero. No sabía que yo había abandonado su juego para empezar uno propio, uno con reglas completamente diferentes. La mujer que había dormido en su sofá estaba a punto de convertirse en su vecina, y sabía, con una certeza absoluta,
que cuando las puertas de mi nueva casa se abrieran, las ventanas de su mundo perfecto se harían añicos. La primera mini revelación, mi primera pequeña victoria, llegó de la forma más inesperada y dulce. Valeria me llamó un martes por la tarde, su voz cargada de una irritación que casi podía saborear. ¿Puedes creerlo, mamá? Han empezado unas obras faraónicas en la casa de al lado. El ruido es insoportable. Unos camiones enormes, obreros por todas partes. Van a destrozar la paz del vecindario. Yo, al otro lado de la línea, sostenía en mi mano los planos de la renovación de esa misma casa que acababa de aprobar con el arquitecto. Mantuve la voz lo más neutra posible, añadiendo un simple «¡Qué fastidio, hija!». Ella continuó su diatriba, quejándose de que los nuevos dueños seguramente serían unos nuevos ricos sin gusto, gente ostentosa que llenaría el jardín de estatuas horribles. Escucharla criticar, sin saberlo, mi propio proyecto, mi propio sueño, fue como beber un sorbo del vino más exquisito. Colgué el teléfono con una sonrisa. Por primera vez, su negatividad no me afectaba. Al contrario, alimentaba mi determinación. Mi plan avanzaba en silencio, ladrillo a ladrillo, mientras mi relación con Valeria se mantenía en esa calma tensa que precede a las tormentas. La segunda pequeña victoria fue más personal, un gesto para mí misma que, sin embargo, tuvo un eco inesperado. Decidí que la mujer que iba a vivir en esa casa nueva merecía un vestuario a la altura. Con la ayuda de una asesora de imagen que el señor Ramos me recomendó, pasé un día entero comprando ropa. No prendas de lujo ostentoso, sino ropa de calidad, elegante, de cortes clásicos y colores que iluminaban mi rostro. Me sentía extraña y maravillosa al mismo tiempo. Unas semanas después, coincidí con Valeria en el centro comercial. Ella estaba saliendo de una de sus boutiques exclusivas cuando me vio. Llevaba yo un abrigo de cachemira color camel y unos zapatos de cuero cómodos, pero elegantes. Su mirada me recorrió de arriba a abajo y vi en sus ojos una fracción de segundo de desconcierto, de incredulidad. «Mamá, ¿qué? ¡Qué bien te ves!», balbuceó, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «¿Te has comprado ropa nueva?». Su tono no era de halago, sino de sospecha. «¿De dónde has sacado el dinero para esto?». La pregunta estaba cargada de su habitual menosprecio, como si yo no tuviera derecho a nada bueno. En lugar de dar explicaciones, simplemente le sonreí con la serenidad que me daba mi secreto. «Una mujer tiene que darse sus gustos de vez en cuando, hija. Son los ahorros de toda una vida», le dije, una media verdad que la dejó aún más confundida. No insistió, pero vi cómo la duda se instalaba en su mente. Esa pequeña grieta en su percepción de mí como la madre pobre fue una victoria inmensa. Me alejé de ella caminando erguida, sintiendo el tacto suave del abrigo como una nueva piel, la piel de una mujer que estaba empezando a respetarse a sí misma. El plan seguía su curso, y cada paso era una fuente de renovada energía. El señor Ramos me informaba puntualmente de los avances. La compra se había cerrado con éxito, a mi nombre, aunque el registro público tardaría unas semanas en actualizarse, dándome un margen de anonimato. Las obras de renovación habían comenzado a buen ritmo. Elegí personalmente los acabados de la cocina, una cocina de ensueño, amplia y luminosa, con una isla central y los mejores electrodomésticos. Era una especie de homenaje a mis años de trabajo, un palacio donde cocinar ya no sería una obligación agotadora, sino un placer. Mientras Valeria se quejaba del polvo y el ruido, yo imaginaba el olor del pan recién horneado saliendo de mi nuevo horno, un aroma de hogar y dignidad que pronto impregnaría el aire del vecindario. Otro pequeño avance se produjo en mi relación con Camila. Sabiendo que Valeria controlaba sus llamadas, decidí usar la tecnología a mi favor. Le envié a la niña una tableta de última generación como regalo de cumpleaños adelantado, con la excusa de que era para sus estudios. Antes de dársela, instalé una aplicación de videollamada fácil de usar. Ahora Camila y yo podíamos hablar a escondidas, sin la supervisión de su madre. En nuestras conversaciones secretas, le hablaba de su abuelo, le contaba las historias que Valeria quería borrar y le mostraba fotos antiguas. Estaba construyendo un puente directo al corazón de mi nieta, un puente que los prejuicios
y el esnobismo de su madre no podrían derribar. Cada risa de Camila a través de la pantalla era una nota de música en mi sinfonía de justicia silenciosa. Este avance tecnológico me permitió sembrar otra semilla de duda en Valeria. Un día, durante una de nuestras breves llamadas, mencioné de pasada lo mucho que Camila se parecía a Mateo en su inteligencia para la tecnología. Valeria se quedó en silencio un momento. «¿Cómo sabes tú eso?», preguntó con un tono afilado. «Pues porque hablamos a menudo por la tableta que le regalé», respondí con la mayor naturalidad del mundo. Su silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Sabía que había perdido una parte del control que ejercía sobre su hija, y por extensión, sobre mí. No podía prohibirle a Camila usar un regalo que, en apariencia, era educativo y generoso. Estaba atrapada en su propia red de apariencias, y yo estaba aprendiendo a usar los hilos a mi favor, demostrándole que mi amor por mi nieta encontraría siempre un camino para llegar a ella. El plan no era solo comprar una casa, sino construir una nueva vida. Me inscribí en un curso de jardinería, una de mis pasiones de siempre. Conocí a gente nueva, personas de mi edad con intereses similares que no me juzgaban por mi ropa o mi origen. Empecé a salir a almorzar con mis nuevas amigas, a ir a exposiciones, a redescubrir una ciudad que solo había conocido desde la perspectiva del trabajo y las obligaciones. Cada nueva experiencia era como abrir una ventana en una habitación que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Estaba recuperando mi identidad, la identidad de Isabel, no solo la de la madre de Valeria. Y esta transformación interna se reflejaba en mi exterior, en mi postura, en mi forma de hablar, en el brillo de mis ojos. Esta nueva vida social también llegó a oídos de mi hija, probablemente a través de alguna conocida en común. «Me han dicho que te pasas el día por ahí, de almuerzos y cursos», me soltó un día, con un tono que mezclaba la sorpresa y la desaprobación. «Mamá, ten cuidado con tu dinero, que la pensión no da para tanto». Era increíble. Cuando vivía con austeridad, me criticaba por mis alegrías de pobre. Ahora que empezaba a disfrutar de la vida, me acusaba de ser una derrochadora. Comprendí que el problema no era lo que yo hiciera, sino el hecho de que lo hiciera sin su permiso, sin su control. Su mundo se basaba en jerarquías, y yo, su subordinada emocional, estaba rompiendo filas, y eso para una persona como ella era sencillamente intolerable. Cada una de estas pequeñas victorias me fortalecía, confirmando que iba por el buen camino. El plan ya no era solo una reacción a la humillación, sino un proyecto de vida. Estaba demostrándome a mí misma que era capaz de tomar las riendas, de ser la arquitecta de mi propio destino, un título mucho más importante que el que mi hija ostentaba en su tarjeta de visita. La casa era el símbolo, el escenario de mi renacimiento, pero la verdadera transformación estaba ocurriendo dentro de mí. Estaba pasando de ser un personaje secundario en la vida de mi hija a ser la protagonista absoluta de la mía. Y el estreno de mi nueva obra estaba cada vez más cerca. El interés del espectador, que supongo eres tú, que me escuchas, se renueva con cada pequeño paso, ¿verdad? Es como una partida de ajedrez. Durante mucho tiempo, ella, la reina, movió sus piezas a su antojo, comiéndose mis peones uno a uno. Creía que me tenía acorralada, que mi rey estaba a punto de caer, pero no vio que uno de mis peones, el más insignificante, había cruzado todo el tablero en silencio y estaba a punto de coronar, de convertirse en una nueva reina, una con el poder de cambiar el resultado final de la partida. La tensión crece porque el jaque mate se acerca, y será en un movimiento que nadie, y mucho menos ella, espera. Si quieres saber cómo termina esta partida, suscríbete y acompáñame. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido y cómo lo resolviste. El día elegido para el clímax llegó con un sol radiante, una ironía del destino que parecía sonreírle a mi plan. Valeria y Javier celebraban su fiesta anual de verano, un evento pomposo en el jardín trasero de su casa, al que acudía toda la élite de su círculo social. Era el escenario perfecto. Yo no estaba invitada, por supuesto. Mi presencia sencilla
habría desentonado con la temática de lujo y sofisticación del evento. Desde la ventana de mi pequeño apartamento, a kilómetros de distancia, podía imaginar la escena. Las mesas vestidas de lino blanco, las copas de champán, las risas forzadas y mi hija Valeria, moviéndose entre sus invitados como una reina en su corte, pavoneándose de sus logros, de su casa, de su vida perfecta. Pero las vidas perfectas son a menudo castillos de naipes, y un simple soplo de verdad puede derrumbarlas por completo. Mi soplo estaba a punto de llegar, y no en una brisa suave, sino en un camión de mudanzas. Coordiné todo con el señor Ramos y la empresa de mudanzas de lujo, con la precisión de un director de orquesta. El camión, un vehículo imponente, pulcro, y con el logo de la empresa grabado en letras doradas, debía llegar a la calle justo a las 6 de la tarde, el momento de mayor afluencia de la fiesta, cuando el sol comenzara a caer y la luz dorada bañara la escena. Yo llegaría en un coche discreto unos minutos después. Mi corazón latía con una fuerza que me sorprendía, pero no era miedo, era una emoción contenida, la adrenalina de la justicia que por fin se pone en marcha. Había elegido mi atuendo con un cuidado casi ceremonial. Un vestido de seda de color azul cobalto, un collar de perlas que fue de mi madre y unos zapatos de tacón bajo que me daban altura y estabilidad. No iba disfrazada, iba vestida de mí misma, de la mujer que siempre fui por dentro, pero que nunca me había atrevido a mostrar. Tal y como lo habíamos planeado, el enorme camión de mudanzas giró en la esquina y se deslizó por la calle residencial con la majestuosidad de un transatlántico. Se detuvo justo frente a la casa de al lado, su tamaño bloqueando parcialmente la vista y captando la atención de todos los invitados de la fiesta de Valeria. Pude imaginar el cese de las conversaciones, las miradas curiosas por encima de las copas de champán, los susurros. ¿Quiénes serán los nuevos vecinos?, se preguntarían. Valeria seguramente estaría en primera fila, con la nariz arrugada, juzgando el despliegue, esperando ver a alguna celebridad o a un magnate excéntrico para poder añadir una nueva muesca a su cinturón de relaciones sociales. La expectación era el primer plato de un banquete que ella no olvidaría jamás. Mi coche se detuvo detrás del camión. El chofer, un hombre amable instruido por el señor Ramos, me abrió la puerta. Respiré hondo y salí. El mundo pareció ralentizarse. Caminé con pasos tranquilos pero firmes por la acera, pasando junto al seto que separaba las dos propiedades. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Pude sentir decenas de ojos clavados en mi espalda. Un murmullo colectivo recorrió el jardín de mi hija. No me detuve. No miré a nadie. Mi objetivo era el jefe de la mudanza, que me esperaba junto a la puerta de mi nueva casa, con una carpeta en la mano. Le sonreí, le di la mano y comencé a darle instrucciones con una voz clara y serena, como si fuera la cosa más natural del mundo. Fue entonces cuando me giré, lentamente, y miré hacia el jardín de al lado. Mi mirada se cruzó con la de Valeria. Su rostro era un poema de incredulidad. La copa de champán temblaba en su mano, sus ojos abiertos de par en par, su boca ligeramente entreabierta. El color había desaparecido de sus mejillas. En su mente, las piezas del rompecabezas debían estar encajando a una velocidad de vértigo. Las obras, mi ropa nueva, mi extraña serenidad, todo cobraba un sentido terrible y devastador para ella. No hubo un grito. No, hubo una palabra. El confronto fue puramente visual. Un duelo de miradas por encima de un césped perfectamente cortado. En mis ojos, ella no vio rencor, sino la calma de la dignidad recuperada. En los suyos, yo vi el pánico de quien se da cuenta de que ha subestimado a su oponente de la forma más catastrófica posible. El silencio en la fiesta era total. Se podía oír el tintineo del hielo en los vasos. Todos los invitados, testigos mudos de esta escena surrealista, miraban de mí a Valeria y de Valeria a mí, intentando comprender lo que estaba sucediendo. La madre humillada, la que dormía en sofás, la cocinera de macarrones, era la nueva y misteriosa dueña de la mansión de al lado. La revelación fue pública, silenciosa y absolutamente demoledora. Su mentira, la mentira de la familia perfecta que había construido con tanto esmero, quedaba expuesta.
La madre a la que relegaba a las sombras por vergüenza, ahora era su vecina. Una vecina a la que no podría ignorar. Una vecina cuyo poder adquisitivo, a juzgar por el despliegue, rivalizaba o incluso superaba el suyo. Javier estaba a su lado, pálido como el papel, su habitual compostura completamente deshecha. Miraba de su esposa a mí con una expresión de puro shock. Vi en sus ojos el reconocimiento de su propia complicidad, la conciencia de todas las veces que había mirado hacia otro lado, que había permitido las humillaciones con su silencio. Ahora, ese silencio se volvía en su contra, dejándolo sin palabras, sin excusas, frente a una audiencia que era su propio círculo social y profesional. La vergüenza de Valeria era ahora también la suya. Ambos estaban desnudos, despojados de su armadura de superioridad, por la simple y elegante presencia de una mujer de 68 años que había decidido por fin reclamar su lugar. Mi actuación no duró más de unos minutos. Tras intercambiar unas palabras más con el encargado de la mudanza, me di la vuelta y entré en mi nueva casa, cerrando la puerta suavemente a mis espaldas. No, necesitaba quedarme a presenciar el caos. La bomba ya había estallado. El daño a la reputación de Valeria, a esa fachada que tanto le importaba, era irreparable. La historia de la madre relegada al sofá que se convierte en la vecina millonaria correría como la pólvora entre su círculo de amistades. Su mayor temor, el de ser expuesta como una hija ingrata, como alguien que no honra sus orígenes, se había hecho realidad de la forma más espectacular y pública que se pudiera imaginar. Mientras recorría por primera vez el vestíbulo vacío de mi nuevo hogar, el eco de mis pasos sobre el suelo de madera era el sonido más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Era el sonido de la victoria. No de una victoria vengativa, sino de una victoria de la dignidad sobre el desprecio, del amor propio sobre la humillación. Apoyé la mano en la pared fría y respiré profundamente. El aire olía a pintura fresca, a madera nueva, a comienzos. Afuera, la fiesta se desmoronaba. El murmullo se convertía en un clamor de chismes y especulaciones. Pero dentro de mi casa, dentro de mi corazón, por primera vez en muchos años, reinaba una paz absoluta. El clímax no había sido un enfrentamiento de gritos, sino una revelación de verdades. No necesité pronunciar ni un solo reproche. Mi sola presencia, mi nueva realidad, era la acusación más poderosa. Les había mostrado a todos, y especialmente a ella, que el valor de una persona no reside en el juicio de los demás, sino en la fortaleza de su propio espíritu. La mujer que ella intentó borrar era ahora imposible de ignorar. Viviría justo al lado, como un espejo permanente que le devolvería cada día el reflejo de su propia ingratitud, de su propia pequeñez. La justicia, a veces, no es un castigo ruidoso, sino una consecuencia silenciosa, elegante e inevitable. Las consecuencias para Valeria fueron tan inmediatas y devastadoras como yo había previsto. La fiesta, su gran escaparate social, se convirtió en su tribunal. Según me contó después una de mis nuevas amigas del curso de jardinería, cuya prima estaba entre las invitadas, la historia se extendió como un reguero de pólvora. La gente ya no hablaba del éxito de mi hija, sino de su crueldad. La arquitecta de la vida perfecta se reveló como la artífice de una mentira. Perdió lo que más valoraba, la admiración de los demás. Sus amigos empezaron a mirarla con otros ojos, con una mezcla de lástima y desprecio. El respeto que tanto le había costado construir se desmoronó en una sola tarde. Su pérdida no fue económica, sino simbólica, que para ella era mucho peor. Perdió su estatus de ícono aspiracional para convertirse en el ejemplo de lo que nadie quería ser, una hija ingrata. Mi nueva vida, en cambio, floreció con la misma belleza que las rosas que empecé a plantar en mi jardín. La casa se convirtió en mi santuario, un espacio diseñado por y para mí. Cada mañana me despertaba con los rayos del sol entrando por el ventanal de mi habitación, no con el sonido de un despertador en la oscuridad. Desayunaba en mi terraza, mirando el césped, sintiendo una paz que no recordaba haber experimentado nunca. Llené la casa de vida, de plantas, de música clásica, de los amigos que antes no tenía tiempo de cultivar. Y lo más importante, la llené con la presencia de Camila.
Ahora, mi nieta tenía una excusa perfecta para visitarme a menudo. Cruzaba el pequeño seto que nos separaba y pasábamos las tardes juntas, horneando, leyendo o simplemente hablando, lejos de la influencia tóxica de su madre. Estaba recuperando el tiempo perdido, construyendo un legado de amor verdadero para ella. Valeria tardó semanas en dar la cara. El silencio entre nuestras casas era denso, pesado. Supongo que pasó ese tiempo lamiéndose las heridas, atrapada entre la vergüenza y el orgullo. Finalmente, una tarde, la vi parada frente a mi puerta, sin previo aviso. Estaba más delgada, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una fragilidad que no le había visto desde que era una niña. Vino a pedir perdón. Sus palabras tropezaban, mezcladas con lágrimas que, por primera vez en mucho tiempo, me parecieron sinceras. Confesó su vergüenza, su miedo, la presión que se había autoimpuesto para ser perfecta, y cómo, en ese afán, me había convertido en el recordatorio de todo lo que odiaba de su pasado. Escuché en silencio, sin interrumpirla, dejando que el veneno de tantos años saliera por fin a la luz. El perdón no fue un acto simple, un «te perdono y olvidemos todo». Eso habría sido volver al punto de partida. Mi perdón fue condicionado, un contrato con nuevas cláusulas basadas en el respeto mutuo. Le dejé claro que la madre sumisa y abnegada había muerto en su sofá, que la amaba sí, porque el amor de una madre es una raíz demasiado profunda para arrancarla, pero que nunca más permitiría que me faltara al respeto. Le dije que si quería tener una relación conmigo, tendría que ser de igual a igual, de mujer a mujer, no de reina a sierva. Le exigí que iniciara una terapia para lidiar con sus inseguridades y su obsesión por las apariencias, no solo por ella, sino por el bien de Camila. Aceptó todo. Su desesperación por reconectar era más fuerte que su orgullo herido. La reconciliación ha sido un proceso lento, un camino que todavía estamos recorriendo. No hemos vuelto a ser las que éramos, y eso es bueno. Nuestra relación ahora es más honesta, aunque a veces sea incómoda. Hay días en que veo destellos de la antigua Valeria, su instinto de criticar o de menospreciar, pero ahora yo tengo las herramientas para detenerla. Con una simple mirada o una frase tranquila pero firme, le recuerdo los nuevos límites. Ella, por su parte, se esfuerza. La veo intentar interesarse por mi vida, preguntarme por mis nuevas amigas, elogiar mis flores. Son pequeños pasos, a veces torpes, pero son pasos en la dirección correcta. El muro entre nosotras no ha desaparecido, pero hemos abierto una puerta y estamos aprendiendo a cruzarla con cuidado. Javier también tuvo su propia penitencia. La humillación pública afectó su imagen profesional y lo forzó a tener una conversación muy seria con Valeria sobre el tipo de vida que estaban llevando. Aunque nunca me pidió perdón directamente, su actitud hacia mí cambió radicalmente. Ahora me saluda con un respeto que antes no existía, me pregunta cómo estoy y escucha la respuesta. Supongo que él también aprendió una lección sobre las consecuencias del silencio. Cómplice. Juntos como pareja, están reevaluando sus prioridades, tratando de encontrar un equilibrio entre sus ambiciones y los valores humanos que habían olvidado por el camino. Su castillo de cristal se rompió, y ahora están intentando construir algo más sólido, quizás más pequeño, pero con cimientos de verdad. Mi vida hoy es plena. He descubierto que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la fortaleza para enfrentarlos. Mi relación con Valeria es una obra en construcción, pero mi relación conmigo misma es una catedral terminada. Soy una mujer independiente, dueña de mi casa, de mi tiempo y de mis decisiones. El dinero de Mateo no me compró la felicidad, me compró la libertad para encontrarla por mí misma. Me dio la oportunidad de demostrarme que mi valor no dependía de la aprobación de mi hija, sino de mi propia autoestima. Y esa es la mayor riqueza que una persona puede poseer, un tesoro que ninguna crisis puede devaluar. Así que el desfecho de mi historia no es un final de cuento de hadas donde todos viven felices para siempre. Es un final real, un final con cicatrices que recuerdan las heridas, pero también con la sabiduría que solo el dolor puede enseñar.
Es un final donde el perdón no significa olvido, sino una oportunidad para construir algo nuevo y mejor sobre las ruinas de lo que fue. No hubo un rompimiento definitivo, sino una redefinición completa de los lazos familiares. La relación con mi hija se salvó, pero no a cualquier precio. Se salvó porque una madre, finalmente, decidió amarse a sí misma tanto como la amaba a ella, y al hacerlo, le enseñó la lección más importante de su vida. Al final de este largo camino, cuando miro atrás, no veo las cenizas de la humillación, sino los cimientos de la mujer que soy hoy. La lección más grande que he aprendido es que la dignidad no es un regalo que otros nos dan, sino un tesoro que cultivamos dentro de nosotros mismos. Durante demasiado tiempo, puse la llave de mi felicidad en el bolsillo de mi hija, esperando que ella decidiera cuándo y cómo yo podía ser feliz. El día que le arrebaté esa llave, el día que decidí abrir mi propia puerta, fue el día en que realmente comencé a vivir. No podemos esperar que los demás nos valoren si no nos valoramos primero. El respeto, como el amor propio, empieza en casa, en el hogar de nuestra propia alma. Y esa es una verdad tan sólida y perdurable como la casa que ahora habito. La historia también me enseñó que el verdadero valor de una persona nunca se mide por sus posesiones, por el tamaño de su casa o por la marca de su ropa. Mi hija, en su búsqueda desesperada de estatus, se perdió a sí misma y casi me pierde a mí. Creía que acumulando cosas bonitas se volvería una persona valiosa, sin darse cuenta de que la verdadera riqueza reside en el carácter, en la bondad, en la gratitud. Yo, con mi vida sencilla y mis alegrías de pobre, era infinitamente más rica que ella, porque tenía un corazón lleno de amor para dar y la conciencia tranquila. La vida, con su ironía, simplemente decidió equilibrar la balanza, dándome los recursos materiales para que el mundo exterior pudiera ver la riqueza que yo siempre llevé por dentro. Nunca subestimen la fuerza silenciosa de quienes aman de verdad, especialmente la de los padres. A menudo los hijos, en su prisa por conquistar el mundo, olvidan a quienes les dieron el mapa y las botas para el camino. Nos ven como reliquias del pasado, seres frágiles y anticuados, cuyas opiniones ya no importan, pero se olvidan de que la experiencia, forjada en el fuego de una vida de sacrificio, nos da una sabiduría y una resiliencia que ellos aún no poseen. La vida da muchas vueltas, y ese padre o esa madre, que hoy parece débil e insignificante, puede tener guardado un as bajo la manga, una última lección de amor y de poder, que puede cambiar el juego de la forma más sorprendente. La gratitud no es una deuda, es un puente que nos mantiene conectados a nuestras raíces, y sin raíces, ningún árbol, por alto que sea, puede sostenerse. Mi historia es un recordatorio de que nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo, para reescribir tu propio guión. A mis 68 años, muchos habrían dicho que mi vida ya estaba escrita, que mi destino era la soledad y la resignación. Pero demostré, y me demostré a mí misma, que siempre hay una página en blanco, esperando ser llenada, un nuevo capítulo por comenzar. La fuerza para hacerlo no vino del dinero, sino de una decisión, la decisión de dejar de ser una víctima y convertirme en la heroína de mi propia vida. El poder de la transformación reside en cada uno de nosotros, esperando pacientemente el momento de ser despertado por la injusticia, por el dolor o simplemente por el inmenso deseo de vivir con dignidad. Y así, desde el jardín de mi nueva vida, les dejo esta reflexión final. Amen a sus padres, honren sus sacrificios y nunca, jamás, confundan su bondad con debilidad, porque el amor que damos, tarde o temprano, encuentra la forma de volver a nosotros, a veces de maneras tan inesperadas como una casa nueva al lado de quien nos relegó a un sofá. La vida tiene una forma maravillosa de impartir justicia, una justicia poética que asegura que, al final, cada uno reciba exactamente lo que ha sembrado. Yo sembré amor incondicional, y tras una larga y dolorosa sequía, coseché respeto, paz y una segunda oportunidad para ser feliz. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, compártela con alguien que necesite escucharla. A veces,
Una simple historia puede ser la chispa que enciende el fuego del cambio. Gracias por acompañarme en este viaje.